El siguiente en llegar a la banda fue Lee Sin-kwon, o mejor conocido como Sungri, Pandita, el Magnae, y después seguido de Taehyung. También, como ya sabrán, había un sexto miembro que era Hyun-sung, hoy en día miembro de TXT. Pero bueno, ¿qué ocurrió con eso? Ya Tania en el video anterior les había informado. Después de que el grupo Big Bang fuera completado y consolidado y dado a conocer a través del Real Documentary Big Bang, el grupo comenzó a preparar su debut en el 2006. Y bueno, nuestro Ji-young en ese entonces, aparte de estar preparándose para su debut, también tenía que estar matándose y estando en enero para entrar a la universidad. Ji-young quería demostrar muchas cosas, entre ellas siempre solía explicar: los cantantes son estúpidos, son marionetas de sus agencias. No me gustaba esa clase de prejuicios. Quería convertirme en un cantante que pudiera expresar sus pensamientos. El presidente Jang Hyun-suk también pensaba lo mismo, así que no me dejaba ensayar si no sacaba al menos un 8 en cualquiera de mis exámenes. Finalmente Big Bang fue lanzado en 2006 y bueno, recibió mucha atención debido a porque era un grupo idol creado por la GY, no acostumbrada a lanzar ese tipo de cantantes. Y bueno, también porque el grupo estaba creado simplemente a base de miembros con habilidades para componer, para coreografiar, y que incluso definía su propio estilo. O así que entonces Big Bang vino a crear un nuevo concepto. Debido a esto, Ji-young se convirtió en el Shrek de la película, en una obra, porque él estaba consciente que la fama, o bueno, el trabajo que ellos hacían sobre cantantes era una gran responsabilidad. Entonces él creyó que debía convertirse en un líder duro y crítico. Y bueno, pues, enseguida que debutaron, Didi obligó a todos los miembros a trabajar mucho, porque no tenían elección. Ji-sung entonces se puso a escribir mucho, y entonces en una de esas salió a la luz su tema Life of Virgin Man, pero él tenía pensado utilizar este tema para su propio single en su debut en solitario. Él no abandonaba su sueño, él quería debutar en solitario. Sin embargo, cuando él envió su letra a Papa YG, lo que pasó fue que en 5 minutos se lo devolvió, diciéndole: sí, esto es perfecto, pero ¿sabes qué? Esa canción es con la que lanzarán su álbum Big Bang entero. Y bueno, eso ya es lo más. Ji-young se sintió decepcionado, porque esa canción la había escrito especialmente para él mismo en su debut. Sin embargo, bueno, acató las instrucciones y la adaptó para los 5 miembros. Después se las mostró y cuenta la leyenda que él estaba muy nervioso por la opinión que ellos pudieran externar, porque obviamente la canción no la había hecho para todos, sino para él mismo. Y bueno, después solamente se les quedó viendo expectante a ver su opinión, y todo fue silencio. Hasta que entonces alguien habló. ¿Quién? Chan, diciendo: estoy. Y efectivamente, YG, así con sus poderes psíquicos, mejor que Nostradamus, o que el predicador del fin del mundo de ayer, mejor que ellos todos juntos, la predicción que hizo acerca del éxito de Life con Big Bang se hizo realidad. Y bueno, con Life, Virgin Man se fueron al éxito, y de ahí ya nadie los fue. Life, Last Flower, High Fire y Sunset Cloud fueron canciones que llevaron a Big Bang a ser una de las estrellas más brillantes de Corea. ¿Cuál fue el común denominador de esto? Todas fueron escritas por Ji-young. Como bien sabemos, Ji-young es necio, es persistente, lucha por lo que quiere. Entonces, el sueño supuestamente olvidado de querer debutar en solitario no desapareció, y en su lugar, mientras sus demás compañeros se desarrollaban en otros de sus talentos, él se concentró en escribir canciones para su álbum en solitario. Fue así que nos regaló Breaker. El álbum Heartbreaker de Gigi salió a la venta el 18 de agosto de 2009, el día de su cumpleaños, also autorregaló. Y bueno, en ese entonces, antes de su lanzamiento, estaban en promociones en Japón, así que Gigi, tan concentrado que es, iba a Japón
regresaba a Corea. La Japón, regresaba a Corea. Y solamente para ajustar los detalles para el lanzamiento de su álbum. Cuando esto pasó, rompió récords en ventas, pero también trajo cosas muy malas. Heartbreaker es un álbum autobiográfico. Es como, cuando lo escuchas, es como escuchar el corazón de Ji-young. En él hay mucho de su vida pasada, de sus sueños de futuro, de sus pensamientos, de sus anhelos. Después del lanzamiento de su álbum, estuvo haciendo promociones en Corea, y bueno, después enseguida de su lanzamiento sucedió un hecho muy lamentable para nuestro Ji-young. Fue cuando lo acusaron de plagio. Supuestamente el acuso de plagio se hizo a través de un rapero estadounidense llamado Florida, que argumentaba que la canción Heartbreaker era una copia de su canción. Ni siquiera sé cómo se llama su canción. Quienes han escuchado este track, realmente, o sea, ni la letra ni la música realmente deberían de ver en un diccionario realmente lo que significa plagio. Bueno, pero dejando las opiniones de lado, Ji-young obviamente estuvo muy triste, pasó un momento muy difícil a raíz de esto. Afortunadamente estaban los miembros y muchas personas, fans y muchas personas que lo quieren, que estuvieran apoyándolo, pero también hubo mucha gente mala que le dijo cosas muy feas, pero afortunadamente Ji-young supo reponerse, de tomar la experiencia como algo que le hizo más fuerte, y bueno, se recuperó y regresó con todo. Pero bueno, su disco Heartbreaker vendió más de 120,000 copias en Corea y se puso de moda en toda Corea, y bueno, fue todo un éxito. Sin embargo, hablar de G-Dragon, Ji-young, es hablar inevitablemente de controversias, y bueno, esta fue una de tantas, porque una peor vino después, y esa fue que en uno de los conciertos que ofreció de Heartbreaker, el famoso Shine a Light, incurrió en muchas multas y citó a la corte. Acusaciones a G-Dragon por un baile con claro matiz sexual. 2. Por aparecer fumando en un sitio público frente a muchas personas. 3. Aparecer en uno de los videos con un cuchillo en mano y con imágenes de sangre por todos lados. Arrogado por la policía coreana y bueno, amenazado casi con que podía ser castigado con la pena de cárcel, que en Corea tener antecedentes penales es muy fuerte, y entonces obviamente se desató todo un caos a través de esto, pero GY Entertainment, nuestro papá GY no dejó que esto sucediera, y bueno, estuvieron apoyándolo al 100%. Bueno, al final GD quedó absuelto de todo cargo, y bueno, la policía coreana se quedó con su super escándalo ahí medio así. No sé por qué se quedan, las canciones son simples movimientos acá y una muy mala escena de cámara. G-Dragon es compositor de más de 100 temas musicales, todos inspirados en experiencias propias o en experiencias ajenas. Simplemente la fuente de su inspiración nace de su alma y de su corazón, de las observaciones diarias, de ver una película, de una riquísima comida, de un sueño anterior, de un sueño inventado. GD es creativo hasta la médula. Cualquier cosa puede hacer que su inspiración brote y que su pluma estalle con hermosas canciones, tal como ahora Love Songs, Stupid Liar, La Farewell, Haru Haru, Live. Estas son solo algunas canciones con las que siempre nos ha deleitado. Es uno de los pilares, el pilar fundamental de Big Bang, como compositor, como persona, como alguien que es una persona única, de esas que se dan cada 100 años, de esos talentos, genios musicales que no deben desperdiciarse. En algunas declaraciones recientes ha dicho que este año o el próximo año tendremos su segundo álbum en solitario, que al igual que Heartbreaker, de las colaboraciones aparte que ha hecho, que con el dúo con T.O.P ha hecho, podemos esperar una calidad de este hombre tan maravilloso que es Ji-young. Y bueno, esto fue todo acerca de mi marido.
Bueno, nos vemos en el próximo. No sé quién vaya a ser. Deben de adivinarlo, todavía está el concurso del orden de los mundos de Big Bang. Quien latinó a este, falta el otro, y en el cuarto diremos ya quién no. Pero pues eso fue todo, espero que hayan disfrutado de nuestro pequeño, de la historia de Chicas.